Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy, mi gente hermosa? Espero que estén rebosantes de energía y entusiasmo, porque hoy, amigos míos, nos embarcamos en una aventura emocionante. Hoy nos zambullimos en el apasionante universo de las series turcas, ese rincón del entretenimiento que nos ha robado el corazón, y vamos a desentrañar uno de los misterios más intrigantes y jugosos, el porqué de los encuentros a escondidas entre Demet y Can en aquella serie que tanto nos cautivó. Así es, fanáticos y fanáticas de las series turcas. Hoy nos ponemos el sombrero de detectives y analizamos a fondo las razones detrás de esas citas clandestinas, esos momentos robados a la luz de la luna y a espaldas de todos. ¿Qué secretos guardaban? ¿Qué los impulsaba a desafiar las convenciones y arriesgarlo todo? ¿Qué era lo que no querían que el mundo supiera? Todas esas preguntas y muchas más, las vamos a responder a lo largo de este vídeo. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un análisis profundo, en un viaje a través de las emociones, las motivaciones y los secretos de Demet y Can. Vamos a revivir esos momentos clave, esas escenas cargadas de tensión, donde las miradas se cruzaban, el pulso se aceleraba y el destino de los personajes se tejía con hilos de pasión y misterio. Prepárense para una dosis de drama, intriga, romance y, por supuesto, muchas reflexiones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el análisis, no puedo dejar de pedirles algo que es fundamental: si son nuevos en el canal, o si ya son parte de esta hermosa familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus series turcas favoritas, análisis, curiosidades, reseñas, noticias y todo lo que necesitan saber para estar al día con el apasionante mundo de las producciones turcas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar el misterio de Demet y Can. Recordemos esas escenas llenas de suspenso, esas citas secretas en lugares apartados, lejos de miradas indiscretas, lejos de la opinión pública. Esas conversaciones a media voz, susurradas entre el bullicio de la ciudad o el silencio de la noche, llenas de secretos, promesas y un amor que florecía en la clandestinidad. Demet y Can, dos almas aparentemente destinadas a caminos separados. Sus vidas, sus mundos parecían no tener intersección, pero algo poderoso los unía, una fuerza invisible, una química innegable que los atraía con una fuerza magnética, empujándolos el uno hacia el otro, desafiando las normas y los prejuicios. Para entender por qué se veían a escondidas, debemos sumergirnos en el contexto de la serie. ¿Qué estaba sucediendo en sus vidas individuales? ¿Qué obstáculos enfrentaban? ¿Quiénes eran los que se oponían a su relación? Las series turcas, como maestras narrativas, a menudo nos presentan un escenario donde la sociedad, la familia, las tradiciones y las expectativas sociales juegan un papel fundamental en las vidas de los personajes. A menudo los protagonistas deben enfrentarse a presiones sociales, a normas culturales arraigadas que les impiden vivir su amor abiertamente y sin reservas. En el caso de Demet y Can, es casi seguro que existían factores externos que dificultaban su relación. Quizás un compromiso previo, una diferencia de clases sociales que separaba sus mundos, una rivalidad familiar que amenazaba con destruir su amor. Las series turcas son expertas en crear este tipo de conflictos, en generar tensión dramática y en mantener a los espectadores al borde del asiento, ansiosos por descubrir el desenlace de la historia. La intriga, los secretos, las mentiras y las verdades a medias son ingredientes esenciales en la receta del éxito de estas producciones. Pero más allá de las presiones externas, también es crucial analizar la psicología de los personajes. ¿Qué sentían el uno por el otro? ¿Qué los atraía con tanta fuerza? El amor, amigos y amigas, es un enigma, un misterio que nos impulsa a actuar de maneras inesperadas. Es una fuerza poderosa, a veces irracional, que nos empuja a hacer cosas que en otras circunstancias jamás consideraríamos. En el caso de Demet y Can, ese amor, ese deseo, esa conexión innegable, era la fuerza motriz que los impulsaba a verse a escondidas, a desafiar las convenciones y a buscar un espacio donde poder ser ellos mismos, sin máscaras ni ataduras. Probablemente la necesidad de proteger su relación, de evitar el juicio y la condena social, fue un factor clave. En un mundo donde las apariencias importan, donde las habladurías pueden destruir reputaciones y donde el que dirán es una preocupación constante, la clandestinidad se convierte en una forma de supervivencia, una manera de resguardar su amor de las miradas críticas y las bocas malintencionadas. Y si a esto le sumamos la intensidad de la atracción
Entre ellos el deseo de estar juntos, de compartir momentos íntimos y especiales, entenderemos por qué se veían en secreto, porque arriesgaban todo por un instante de felicidad, por un roce de manos, por una mirada que lo decía todo. Analicemos algunos momentos clave de la serie, esos instantes que quedaron grabados en nuestra memoria, esos detalles que nos revelaron la profundidad de su amor y la complejidad de su situación. ¿Recuerdan esa escena en el café, a la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana, donde Demet y Can se encuentran a escondidas? Susurran palabras de amor, comparten sueños y anhelos, y la tensión sexual, la química entre ellos, es palpable. Las miradas se cruzan, los labios se rozan y las palabras, aunque escasas, lo dicen todo. Esas escenas, cargadas de romanticismo, misterio y una inmensa pasión, eran la antesala de lo inevitable, el amor que florecía a pesar de las adversidades. O recuerden ese encuentro a orillas del mar, un escenario perfecto para un amor prohibido. El sonido hipnótico de las olas rompiendo contra la arena, la brisa fresca acariciando sus rostros, la complicidad que se respiraba en el aire. Allí, lejos de las miradas indiscretas, podían ser ellos mismos, sin máscaras ni ataduras. Allí, en ese rincón secreto, construían su propio mundo, un mundo donde el amor era la única ley, donde las barreras sociales se desvanecían y donde solo existía la conexión profunda entre dos almas gemelas. Debemos también considerar la importancia de la pasión, ese fuego que arde en el corazón, ese deseo irrefrenable que impulsa a los amantes. El amor en las series turcas es a menudo intenso, apasionado, casi frenético. Demet y Can sin duda experimentaban una fuerte atracción física, una conexión que iba más allá de las palabras, una química innegable que los hacía querer estar cerca, tocarse, amarse. Y esa pasión, esa necesidad de estar juntos, de compartir momentos íntimos y especiales, era otro factor crucial que impulsaba a estos personajes a verse a escondidas, a desafiar las convenciones y a vivir su amor al máximo, aunque fuera de forma clandestina. Pero la clave para entender todo esto reside en el secreto. Un secreto compartido, un secreto que los une, un secreto que alimenta su amor, que lo hace más fuerte y más intenso. Un secreto que los convierte en cómplices, en amantes y en amigos, en un equipo que se enfrenta al mundo juntos. Porque al final esa es la magia de las series turcas, la capacidad de construir historias complejas, con personajes profundos, llenos de matices y situaciones con las que nos identificamos y que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor, la familia, la sociedad y los valores que nos guían. Es posible que Demet y Can tuvieran miedo al rechazo, a la incomprensión, a perderlo todo, a que su amor fuera juzgado y condenado por la sociedad. Por eso se refugiaron en las sombras, en la clandestinidad, buscando un espacio seguro donde poder amarse sin ser juzgados, donde poder ser ellos mismos sin temor a las consecuencias. La clandestinidad en este caso se convierte en un escudo, una forma de proteger su amor de las fuerzas externas que amenazan con destruirlo. En las series turcas el conflicto es, a menudo, el motor de la historia. Y el secreto, la necesidad de esconderse, de mantener su relación en secreto, es precisamente el conflicto que impulsa la trama, que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por descubrir qué pasará, cómo terminará la historia de amor, si podrán superar todos los obstáculos y si finalmente podrán ser felices juntos. El secreto genera tensión, intriga y misterio, elementos clave para mantener el interés del espectador y para crear una narrativa cautivadora y emocionante. Así que, amigos y amigas, ¿cuál es la conclusión? La respuesta, como suele suceder en la vida, es multifacética, compleja y llena de matices. Los encuentros a escondidas de Demet y Can se justifican por una combinación de factores, presiones sociales, miedos individuales, la intensidad de su amor, la necesidad de proteger su relación y la búsqueda de un espacio seguro donde poder ser ellos mismos. Es la combinación perfecta de romance, intriga y drama que caracteriza a las series turcas y que las ha convertido en un fenómeno global. Es importante recordar que las series turcas, aunque a menudo presentan historias románticas y apasionadas, también abordan temas sociales relevantes, como las tradiciones, las costumbres, las relaciones familiares y los conflictos generacionales. A través de sus personajes y sus tramas, estas producciones nos invitan a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, sobre los valores que nos guían y sobre la importancia de defender el amor y la felicidad, a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino. Y ahora que hemos desentrañado el misterio, que hemos analizado las motivaciones de los personajes, que hemos revivido los momentos más emocionantes de la serie, ¿qué les pareció el análisis? ¿Les gustó? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios.
Compartan sus pensamientos, cuéntenme cuál fue su escena favorita, qué es lo que más les gustó de la serie y si creen que Demet y Can hicieron lo correcto, o si tal vez las circunstancias justificaban sus decisiones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos explorando más series, analizando personajes, revelando curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre el apasionante mundo de las producciones turcas. Prepárense para más análisis, más intriga y más romance. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor a veces encuentra su camino en la clandestinidad, pero siempre triunfa cuando es verdadero y auténtico. Adiós.